Eh, Voy a dar inicio a la actividad de esta ocasión. Es de parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. La carrera es Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1. Estamos en la unidad 4. Mi nombre es Mario Luis Moreno Méndez, con un número de matrícula 17213217. Estoy en el capítulo 7, que, se, que es estimaciones y tamaño de muestra. El capítulo 7 nos habla de la estimación de la proporción de una población. Los objetivos de la actividad son los siguientes: entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Empezamos con las definiciones. Una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menos que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Continuando con las definiciones, también tenemos que un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite en un gran número de veces. En este caso el 1 lo podemos considerar como el 100 menos en este caso la probabilidad de éxito. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90%, tenemos que delta es igual a 0.10, el 95% tenemos con delta que es igual a 0.05, que este es el más común, y con un 99% con un nivel de confianza que nos dice que delta es igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que se provee un buen equilibrio entre precisión, que está reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza, de un ejemplo del 95%, es la interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Voy a hacer énfasis en esta parte, ya que es lo que se va a estar realizando en los ejercicios anteriores, y esto se va a utilizar para estimar esa parte. Si se seleccionan muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Continuando con las definiciones, tenemos que un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional.
El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí ya tenemos un ejemplo de selección de género para poner en práctica lo teórico anteriormente descrito. Seguimos con el tema de estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. El primer problema nos pide responder lo siguiente: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaban el método EXOR? La respuesta es la proporción muestral. Como se vio en la parte principal de este tema, la teoría nos dice que para estimar puntualmente y de mejor manera la población poblacional se utiliza la proporción muestral. En este caso, para obtener la proporción muestral se lleva a cabo tomando los datos de éxito. En este caso me menciona que son 525 que fueron el resultado de éxito, 525 entre los 574 casos que son el tamaño de muestra. 574 el tamaño de muestra y me da un resultado de 0.914, que esto sí considera parte de la proporción muestral, como se ve aquí en amarillo. Ahora nos pide, en la segunda parte del ejercicio, nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Aquí es donde voy a empezar a poner en práctica. Voy a ir a Minitab para obtener los datos. En el primer ejercicio me voy a ir a estadística básica, estadística, y luego me voy a ir a la proporción. Aquí, como ya tengo los valores dados, y no utilizo utilizar ninguna columna con datos ya previamente registrados, me voy a ir al summary. En este caso me pide el número de eventos dados. Como se puede ver, el número de eventos exitosos fueron de 574 el tamaño de muestra. Aquí lo voy a capturar. 574 el tamaño de muestra, de los cuales 525 fueron casos de éxito. Ok, son los 525 el caso de éxito, 525 el caso de éxito, con un nivel de confianza del 95%. Esa parte me la está pidiendo, me voy a ir a verificar que evidentemente está en un 95% de confianza. Le voy a dar OK. Aquí, como podemos ver, estoy obteniendo el intervalo de confianza. Los intervalos de confianza de una proporción. El método es P, simboliza la proporción del evento. Es un método exacto usado para este análisis. Entonces la estadística descriptiva me dice que tengo un tamaño de muestra de 574, en este caso niños. La cantidad de eventos positivos de éxito fueron 525. Tengo aquí la proporción muestral. La proporción muestral que se está dada por 0.914.634, que es lo que previamente el resultado que tengo en la calculadora. Y aquí viene el dato que nos pide analizar. Con un nivel de confianza del 90%, lo que nos menciona es un nivel de confianza del 95% para P, que es el tamaño de la proporción muestral. Me dice que tengo el rango que va de 0.888712 a 0.936180. El rango en esta parte, el nivel de confianza de un 95%, como bien lo menciona e hice énfasis en este video, quiere decir que si tomo un tamaño de muestra
digamos, a manera de ejemplo, de 100 muestras que yo tenga, que yo tome, de esas 100 muestras, el 95% se van a encontrar dentro de este intervalo de confianza que va a estar dado por 0.888712 y 0.936180. Aquí algo en lo que no hay que cometer el error, no tengo que cometer el error, es pensar que individualmente tomando una muestra, esa muestra únicamente se va a encontrar entre este intervalo de confianza del 95% que se va a encontrar en este rango, sino que es lo que dije al principio, del tamaño de muestra que tome, de las muestras que yo tome, y en total esa parte de la media se va a encontrar dentro de este rango del intervalo de confianza del 95%. Ahí ya tengo el inciso C, ya tengo el inciso B. Ahora voy a pasar a darle respuesta al inciso C. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos padres que utilizaban el método XOR. Esto es lo que acabo de dar respuesta ahorita. Esta es la captura de los datos que me acaba de dar, que están aquí previamente. Ahora le voy a dar respuesta al inciso C. Calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces me está pidiendo que en este caso tengo que ir a Power and Sample Size, el Sample Size for Estimation, y me voy a ir a estándar de desviación, cuál es el parámetro que quiero medir. En este caso es una proporción, entonces voy a irme a proporción binominal. Me menciona a continuación la proporción binominal. En este caso la proporción yo ya la tengo, ya la conozco. Sé que mi proporción es la proporción del tamaño, la proporción muestral es el que previamente tengo aquí en la calculadora, que es de obtener del tamaño de muestra los casos de éxito. Para este caso, lo que me está pidiendo aquí, lo voy a poner a 3 decimales, que son 0.914, como lo muestra. Y como me está pidiendo estimar que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok. Parámetro de proporción, y la proporción está dada por 0.914. El Sample Size for Estimation, y es el que tengo hace un momento. El parámetro de la proporción binominal, aquí es 0.914, y lo que me está pidiendo es estimar la cantidad de sample size, de las piezas que debo de tomar con un margen de error, o en este caso calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso voy aquí a configurar la proporción. Como ya lo mencioné anteriormente, estoy estimando el tamaño de la muestra, entonces el margen de error de los intervalos está dado por la proporción de 0.914, estimado un margen de error de las piezas del tamaño de muestra tomado, que son 574, en este caso fueron 574 niños, y con un 95% del nivel de confianza. Esto me dice, es el método de Sample Size for Estimation. El parámetro, estoy buscando la proporción. Una distribución es binominal, o la proporción 0.914, que es el valor previo. Un nivel de confianza del 95, que es el que me está pidiendo el ejercicio para calcular el margen de error. Los resultados aquí los tengo. Ahora voy a dar paso para hacer el análisis que me está pidiendo el ejercicio. Como se puede observar, voy a leer nuevamente el ejercicio. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí podemos ver, tengo el sample size, que fueron 574, en este caso fueron bebés. Y lo que me está dando aquí a continuación es el margen de error, el lower bound, que es el margen mínimo
y el margen de error upper bound, que es el margen de error alto. Entonces, para esto me está pidiendo el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, si yo tengo un nivel de confianza del 95%, de estos 574, los resultados de esos 574 valores se van a encontrar entre el margen de error, entre un margen de error bajo o un mínimo si lo estuviera viendo bajo la parte que está dado por 0.025951 y 0.21658 o 0.25 y 0.222 si es que lo redondeara. Entonces con esto ya estimé el margen de error E con un nivel 95 de confianza. Este es parte del inciso C, la respuesta. Voy a continuar con el inciso D. Me menciona aquí: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok, a continuación voy a ir a estadística para hacer el cálculo, a Power and Sample Size for Estimation, y me está pidiendo en este caso que va a ser una proporción binominal. La proporción está dada por, en este caso, el porcentaje que me está pidiendo de éxito está dado por 0.9 o 0.90. Lo que necesito aquí, estoy estimando el tamaño de la muestra, ya que cuento con el error ya que el ejercicio mismo me está dando un margen de error establecido. Entonces voy a estimar el tamaño de muestra, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Calcule el tamaño de muestra necesario, una proporción de éxito del 0.9 o 0.90%, el margen de error del 1%, aquí va 0.01, y un nivel de confianza del 95%. Aquí lo tengo previamente por default, con 95% de confianza. Y a continuación el método Sample Size for Estimation. El parámetro es proporcional, una distribución binominal. También tengo ahí una proporción del 90% en caso del tamaño muestra y de ser exitoso. Un nivel de confianza del 95%, que es lo que me está pidiendo medir. Y para este caso me está pidiendo que para que haya un margen de error de 0.01 o un 1%, tengo que tener un tamaño de muestra de 3786. Entonces, dando respuesta, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1%, un nivel de confianza del 95%, entonces el tamaño de muestra que debo de tomar son 3786 para con esto concebir un 0.1% de margen de error. Aquí terminamos esta primera fase de ejercicios planteados. A continuación voy a pasar a los ejercicios siguientes. El ejercicio es muy parecido. Ejercicio de selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Me piden cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR. Aquí es exactamente el mismo, el valor que mejor me pueda dar esa parte para identificar la proporción poblacional va a ser la proporción muestral, que en este caso mi proporción muestral está dada por de un tamaño de muestra de 152 bebés con un 127 que se cumplió el objetivo o de éxito. Voy a llevarlo a cabo, que son 127 sobre 152, y esto me dice que es de 0.835526. Esto me refiero a la proporción muestral. Habiendo resolvido esto,
lo siguiente que me pide es utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Entonces en este caso me voy a ir voy a usar la Minitab. Voy a irme a estadística, a estadística básica y a proporción. En este caso me está pidiendo el número de eventos que se llevaron a cabo. Fueron 152 tamaño de muestra, 152 tamaño de muestra, y tamaño de éxito está dado por 127. Ahora le voy a dar OK, y aquí dice la descripción estadística. Me lleva a darle la respuesta que de 152 eventos, los de éxito fueron 127, con un sample P que se refiere a la proporción muestral. La proporción muestral de 0.835526, que es lo que corroboré en la calculadora, y con un nivel de 95% de confianza para P. En este caso es el tamaño muestra, la proporción muestral. Me dice que esa parte del intervalo se encuentra entre 0.766852 y 0.890643. Esto quiere decir, de acuerdo a la actividad, que si yo tomo un tamaño de muestra y hago muchas muestras, los resultados al final me van a dar, de todas esas muestras, la media se va a encontrar dentro de este rango, entre 0.766852 y 0.890643. Esto quiere decir que de muchas muestras que yo tome y no individualmente, el valor que esa muestra me dé se va a colocar aquí, para hacer énfasis en la parte que requiere la actividad. Entonces ya le di respuesta aquí al segundo requerimiento. Voy a pasar al siguiente. Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí me voy nuevamente a Minitab. Es Power Sample 6, estadística, Power Sample 6 y Power 6 Estimation. Ok, la proporción que me está pidiendo es de un parámetro de proporción binominal, como ya se habló. Me está pidiendo utilizar para un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos que utilizaron el método XOR. Está pidiendo, en este caso en el ejercicio que estoy, es calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces tengo una proporción de el tamaño de muestra fueron 152. De 152, perdón, aquí es el resultado. La proporción del tamaño muestral es el valor que ya previamente tengo con la calculadora. Entonces aquí le voy a colocar, es el 0.83, aquí tengo el valor previamente, 0.835, lo voy a dejar a 3 dígitos, 0.835, y aquí lo que me está pidiendo es estimar el margen de error, de la cantidad del tamaño de muestra, que fueron 152, como lo mencioné en el ejercicio. Aquí a continuación 152 con un nivel de confianza del 95%, y lo tengo. Entonces, para darle respuesta al ejercicio, tengo que de un tamaño muestra de 152, como el que se tomó para esta actividad, un margen de error, el lower bound es el error mínimo, perdón, el margen de error mínimo, y el margen de error máximo, que es el upper bound, está entre 0.06687375 y 0.0552019. Esto con un nivel de confianza del 95%, como ya previamente la actividad que me pedía, un parámetro proporcional, una distribución binominal
una proporción de 0.35, un nivel de confianza del 95, y estos fueron los valores los que acabo de explicar y de analizar. Para darle respuesta al último ejercicio que me pide de esta parte de la actividad es calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Aquí previamente, ahora me voy a ir a Sample 6, estadística, Power en Sample 6 for Estimation. El parámetro es proporción binominal. La proporción en este caso va a ser, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%. En este caso me está pidiendo que sea el 85%, que es la proporción. El margen de, aquí lo que me está pidiendo es el tamaño de muestra. Aquí es 0.85, que es el nivel de éxito si así fuera. Y me está pidiendo el estimado del tamaño de muestra. Aquí ya me está pidiendo el margen de error para poder estimar el tamaño de muestra. Aquí el ejercicio me le está dando el margen de error del 2%. Entonces tenemos que un 0.2% con un nivel de confianza del 99%. Aquí previamente el programa ya me tiene 95%, que es el más fiable o el que contemple ese balance. Ahora yo voy a configurarlo para que esté a un nivel de confianza del 99%, con una proporción del 85%, con una proporción de éxito de 85%, para nuevamente estimar el tamaño de muestra, con un margen de error de un 2%, un nivel de confianza del 99%. Los datos que me arrojan me piden que el tamaño de muestra necesario para una proporción de éxito del 85%, el margen de error del 2%, un nivel de confianza del 99%, está dada por margen de error es 0.02 o 2%, como me pide el ejercicio, y me piden que el tamaño de muestra a tomar son 2327. Con esto acabo de darle respuesta a los ejercicios de esta actividad. Voy a continuar con el tema 7.3, estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. Para entender esto voy a iniciar primeramente con los objetivos que se plantean para esta parte de la actividad, para este tema. Entender que la media muestral dada por X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalo de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Las definiciones. La media muestral dada por X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La media muestral, nuevamente hago énfasis aquí, en esta parte, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y damos paso al ejemplo pesos de hombres con el tema que es estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional cuando sigma es conocida, o en este caso la desviación estándar es conocida. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Si tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, que son 40 muestras, una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras.
Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la proporción de todos los hombres. Para llevar a cabo esto, como ya lo mencioné, es la media muestral. La media muestral aquí ya la tengo, el ejercicio por default me lo da, es la media muestral para calcular este tipo de, para estimar mejor la estimación puntual de una media poblacional, se debe de usar la media muestral. Aquí el ejercicio me lo da. La media muestral es 172.55 libras. Con esa parte doy respuesta a la primera pregunta que me hace el ejercicio. El siguiente es: construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. La estimación de la media. Para esto voy a estadística. Voy a darle uso, voy a usar Minitab. Voy a estadística, es básica estadística, es básica, estadística básica, es básica estadística. A continuación es básica estadística y en este caso me estoy pidiendo n sample. Estadística básica, y voy a ir aquí a sample cell y me va a pedir el tamaño de muestra. Aquí previamente dice que el tamaño de muestra son 40, entonces voy a ir a Minitab, son 40, y aquí ya sumar y datos porque ya tengo los datos. La media, me está pidiendo la media muestral. Aquí dice que la media muestral en el ejercicio me lo da previamente, son 172.55. Conozco la desviación estándar, si la conozco, el ejercicio me lo da y dice que son 26 libras. Entonces aquí tengo que capturar los datos. En las opciones me pide un 95%, lo voy a utilizar ya que no me pide cambiar esa parte. Entonces con esta parte de respuesta lo leo nuevamente: construya el intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Con eso ya tengo aquí todos los valores. Me está pidiendo que dé un tamaño de muestra de 40 en este caso. Tengo la media que está dada por 172.55. Tengo un error del cálculo de la media que está dado por 4.11. Y el intervalo del 95% OCI para la U, que en este caso es esta parte significa media de muestras. Entonces para esa media de muestras yo tengo que estar entre 164.49 y 180.61. Nuevamente aquí me está pidiendo, o para hacer énfasis en esta parte, el nivel de confianza, a lo que se refiere a que si tomo un tamaño de muestra dado por tomar muchas muestras y del 95% de ese tamaño de muestras, yo quiero obtener dónde se encuentra la media. La media se va de ese tamaño de muestra tomado, de que son de muchas, se va a encontrar entre 164.49 y 180.61. Nuevamente, para dejar bien clara la actividad, esto no quiere decir, o no hay que entender que si tomo muestras, por ejemplo una muestra individual, el 95%, para tener ese 95% de confianza se va a encontrar este intervalo. Eso no nos quiere decir que tomar muchas muestras de un tamaño n de muestras, el resultado de todas ellas se va a encontrar dentro del 95% del nivel de confianza, se va a encontrar dentro de este rango, entre 164.49 y 180.61. Este resultado, claro, está dado por esta actividad, por la media de 172 y por el tamaño de muestra de 40. Para darle respuesta a la última pregunta, la última actividad es: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%.
Ok, aquí me voy a ir a Power Sample Size, voy a ir a Sample Size for Estimation, y a continuación es en el parámetro. Aquí lo voy a cambiar, ya que el tema de esta actividad me está pidiendo que es ya tengo la media, o estoy estimando la media, un valor que ya tengo previamente. Entonces también tienen que cambiar esta parte del requerimiento. El parámetro nuevamente es la media, porque ya tengo el valor. La desviación estándar la tengo, sí la tengo. Aquí menciona el ejercicio que es está por 26. La desviación estándar es 26 y me está pidiendo el intervalo de confianza del 95%. Ok, en este caso es parámetro binominal y con un nivel de confianza, construye intervalo de confianza del 95%, un margen de error, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. Entonces tengo margen de error porque lo que deseo es estimar el tamaño de muestra necesario. Aquí si tengo nuevamente parámetro, estoy teniendo la media, el ejercicio me da la media, desviación estándar, tengo 26 que es lo que me menciona, y quiero determinar el tamaño de muestra necesario. Entonces yo tengo un margen de error previamente establecido que me pide el ejercicio del 5% y me está pidiendo un nivel de confianza del 95%. Es el 95%. Y me está pidiendo aquí para fines de este ejercicio, me está pidiendo que si estoy asumiendo que la desviación estándar la conozco, y sí la conozco porque aquí me da la del ejercicio. Entonces la selecciono, analizo los datos y me dice que para obtener un margen de error del 5%, que es lo que menciona el ejercicio, tengo que calcular, en este caso tomar ya un tamaño de muestra de 104. Con esa parte le doy respuesta a los ejercicios planteados en esta parte del requerimiento. Continuamente, ahora tengo un ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. El ejercicio es el siguiente: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos, glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral está dada por 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Ahora me está pidiendo calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de los adultos. En este caso la media, en este caso me está pidiendo calcular la media muestral. La media muestral es la mejor que se adapta para realizar una mejor estimación puntual de una muestra poblacional. Entonces aquí el ejercicio ya tengo el dato, que entonces la media muestral está dada por 4.63. Lo siguiente que me está pidiendo es: construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces me voy a ir a calcular estadística básica. Me está pidiendo tomar, en este caso es Power. Para darle respuesta a actividad es básica estadística y en este caso es Sample Size. Aquí me está pidiendo tomar Sample Size, ya dije que son de 50 adultos, es el tamaño muestra, 50 adultos. La media muestral ya la tengo aquí previamente, que es de 4.63. Conozco la desviación estándar, sí la conozco. Me dice que es 0.54 y la desviación estándar es 0.54 y me está pidiendo construir un intervalo de confianza con el 99%. En este caso voy a
aquí a cambiarle el nivel de confianza del 95 al 99 para fines de este ejercicio. Y dando la respuesta a esto, me dice que con una tamaño muestra de 50, una media de 4.63, un error de la media de 0.0764, con un 99% de intervalo de confianza en este caso para la media. Dice que los valores los voy a tener o se van a posicionar entre el 4.4333 y el 4.8267. Nuevamente hago énfasis que el intervalo de confianza se refiere a tomar muchas muestras. Tomo 100, tomo 200 muestras de un tamaño de muestras, del tamaño de muestras de ese valor. Al calcular, al tomar los datos de cada uno, me dice que de ese 99% de esas 100 muestras que yo tome, 99 se van a encontrar de que la media está dada entre este valor, entre el 99%. Para fines de este ejercicio me dice que la media con un nivel de confianza del 99% después de tomar 50 muestras son 4.4333 y 4.8267. Para continuar con lo último que me pide, el último requerimiento está dado por: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población 0.54 a un nivel de confianza del 99. Ok, voy a ir nuevamente a estadística, Power Sample Size por Estimation, y aquí me está pidiendo el parámetro que ya tengo estimado. El que tengo que estimar es Sample Size por Estimation, parámetro, estoy estimando la media nuevamente. Conozco la desviación estándar, sí la conozco, el ejercicio me la da, que está por 0.54. Me está pidiendo el ejercicio el tamaño de la muestra necesario. Ok, es estimado la muestra necesaria, yo lo tengo seleccionado con un margen de error. ¿Qué margen de error me está pidiendo? Del 0.25%. Margen de error del 0.25% con un nivel de confianza del 99%. Margen de error, es margen de error del 0.25 me está pidiendo. 0.25% con un 99%, con un nivel de confianza del 99%. Entonces me está requiriendo del 99% de confianza. Me está pidiendo que, aquí tengo los datos, leo nuevamente el ejercicio: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de la población es 0.54, un nivel de confianza del 99%. Aquí tengo ya, y me pide que para el tamaño de muestra que yo debo de tomar son aquí voy a nuevamente revisar los datos: 0.54 la desviación estándar, una estimada de sample de 0.25 a un 99% de confianza, asumiendo que ya conozco la desviación estándar. Me dice que el margen de error es 0.25, un tamaño muestra 31. El valor que me dio, le puse control E, nada más aquí tenía, le puse a asumir que la desviación estándar la conozco, y evidentemente la conozco, el ejercicio me da el valor. Entonces nuevamente tamaño muestra tomar 31 para obtener un margen de error, con un margen de error del 0.25. Con eso le doy respuesta a los ejercicios que me pide calcular. Continuando nuevamente con el tema 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Me está pidiendo las definiciones. Cuando se conoce sigma, se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal.
en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de Student, desarrollado por William Gosset 1876-1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo seudónimo de Student. Empezamos con las definiciones y nos dice el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula con la suma de las 10 puntuaciones, deben de ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Aquí tenemos nuevamente grados de libertad, está dado por n-1, que es el tamaño de muestra menos 1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene sigma igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando sigma conocida y población distribuida normalmente, cuando sigma es conocida y el tamaño muestra es menor, o en este caso mayor a 30. Utilice la distribución normal T cuando la sigma es desconocida y la población está distribuida normalmente. Sigma desconocida y n es mayor a 30. Como se puede observar, para elegir entre una y otra tenemos que la sigma es conocida en el caso de la distribución Z y la población está distribuida normalmente. Para elegir la T Student, lo más apropiado o lo que hay que tener en cuenta es que sigma es desconocida y la población se encuentra distribuida normalmente. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. A continuación ya tengo aquí los datos abiertos, que es el peso de la basura. Aquí los tengo previamente capturados, los que me pide la actividad, y como se puede observar son 62 el tamaño de muestra. Entonces me está pidiendo construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Entonces me voy a ir a estadística básica, estadística básica, y voy a elegir el sample T. Aquí voy a elegir, tengo muchas opciones, en este caso voy a elegir los datos de una columna, ya que los tengo previamente seleccionados.
Ok. Estoy buscando esta parte de la promoción de los 62 datos. Voy a irme a estadística básica, voy a calcular y voy a escoger el sample T. Ok, lo que me está pidiendo es el tamaño de muestra, el sample size son 62 hogares. Construir intervalo de confianza de 5% para la basura desechada por los hogares. Básica estadística, sample T. Entonces, aquí me está dando la basura desechada, pero calcule la mejor estimación puntual. Me adelanté. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. En este caso, la media muestral está dada por 27.44. 27.44. Así que construye intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Aquí tengo el peso de la basura, summary data. Aquí yo voy a tomar una columna que ya está puesto los pesos de la basura y voy a ponerle OK. Entonces, el ejercicio nuevamente, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. OK. En este caso, para nuevamente me voy a ir a control para explicar nuevamente la forma en que ingresé los datos. Como yo aquí ya tengo registrados los datos previamente, me da la opción de summary data cuando ya tengo los datos, que es la sample size, y la media y la desviación estándar. Para este caso yo necesito tomarlos todos de los datos previamente registrados. Ya tengo peso en libras, lo selecciono, ya está, peso en libras, un nivel de confianza del 95%, simplemente para corroborar lo que me pide el ejercicio, pues ya lo tengo. Al llevar a cabo esto, me da respuesta a la parte, al requerimiento inicial. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Para llevar a cabo esto, para llevar a cabo la estimación medio de la población, lo mejor que se puede utilizar, como bien lo mencionó y lo dije al inicio de la actividad, es la media muestral. Esta es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Aquí la media ya me arroja el valor, no lo tenía previamente. Para fines de este ejercicio lo calculé, lo estoy analizando y aquí está. La media es 27.44, es el valor que ya tengo registrado previamente. Por eso le doy respuesta al primer punto. El siguiente es construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ok, con un 95%, que es el nivel de confianza, los resultados son los siguientes. Tengo un tamaño muestra 62, que son los 62 datos previamente capturados, una media de 27.44, la desviación estándar dado por 12.46, el margen de error al calcular la media, que es 1.58, y en ese 95% del nivel de confianza que está dado por la media de los 62 datos tomados, tengo que la media se va a encontrar entre 24.28 y 30.60. Voy a hacer énfasis aquí nuevamente en la parte del nivel de confianza, lo que significa, como en el caso de aquí, de que tengo 62 muestras, de esas 62 muestras su media, que es 27.44, se va a encontrar dentro de esto. Lo que no quiere decir es que si yo tomo un valor, lo registro, obtengo sus datos y la media de ese valor se va a encontrar con un nivel de confianza del 95% entre el rango establecido. Eso no quiere decir. Eso quiere decir, por ejemplo, si tomo 100, si mi tamaño muestra es de 100, si yo registro esos datos, la media de esos 100 datos se va a encontrar dentro del valor del rango que me da el 95% de confianza, ahí se va a encontrar la media.
pero como un tamaño de muestra de muchas muestras tomadas y no individualmente si tomara una sola y pensar que dentro del 95% de confianza se va a encontrar esa media. Eso no debe ser interpretado así. Me pide también calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población está a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente voy a militar. Ahora voy a calcular, voy a estadística, power sample size for estimation. Ok. Entonces, el valor que yo necesito tener aquí, por el parámetro, estoy buscando la media. Yo lo tengo, como lo que me está pidiendo. Ok. Me pide calcular la desviación estándar de la población, está dado por 13.65. Me está pidiendo estimar el tamaño de muestra requerido con un margen de error de un 3%, con un nivel de confianza del 95%. Ok. Si yo tengo esos datos, si yo los ingreso para fines de análisis, obtengo que con un margen de error, voy a leer nuevamente lo que me está pidiendo. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. Voy a revisar los datos ingresados del 3%, margen de error del 3% para estimar el tamaño de muestra. Un margen de error con este tamaño de muestra del 3%. La desviación estándar de la población de 13.65. Aquí la ingresé, 13.65. Y a un nivel de confianza del 95%, los valores que me dice que tengo que tomar, el tamaño de muestra son 82 con un margen de error del 3%. Con eso le di respuesta a esta primera parte del ejercicio. Ahora voy a resolver al ejemplo propuesto de esta actividad. Continúo con los ejercicios de pesos al nacer. Estoy con el tema estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional cuando sigma es desconocida. El ejercicio es el siguiente. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Aquí lo que voy a hacer énfasis es que ya tengo la media previamente, el tamaño de muestra y la desviación estándar para este ejercicio. Me piden calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Eso, para calcular la mejor estimación, lo que yo tengo aquí, de acuerdo a lo que me menciona la unidad, es la media muestral, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. En este caso la media yo ya lo tengo por asignada en este ejercicio. La media está dada por 3.103 gramos. Con eso está la respuesta a la primera. ¿Cuál es la más confiable o cuál es la mejor estimación? La estimación es la media muestral. Lo siguiente es, construye intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok. Nuevamente voy a irme a mitad para calcular eso. Voy a ir a estadística básica y en este caso voy a ir a sample team, que es lo que estamos viendo en estos casos, en este caso en particular. Como ya tengo los datos previos, aquí ya nada más va a ser ingresarlos. A ver, voy a mover esto para analizar mejor los datos que me está pidiendo. Ok, voy a ir a estadística básica, sample team, y yo tengo los valores preestablecidos. Mi tamaño de muestra son 186 bebés. La media ya la tengo, aquí también me la da, la media es 3.103.
103 y con una desviación estándar dada por 696 gramos. 696 gramos. Ok, y me está pidiendo construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces voy a ajustar esa parte, aquí ya la tengo por default a un 95% de confianza. Y eso después de haber creado este intervalo de confianza, de la estimación con un intervalo de confianza al 95%, está dada por, me dice que de un tamaño muestra de 186 con una media de 3103 y con una desviación estándar de 696. Con una desviación estándar de 696 me dice, aquí tenemos el error de la media, al calcular la media que está dada por 51.0, me dice que de ese 95% de intervalo de confianza dado por, en este caso la media, está en 3002.3 y 3203.7. ¿Esto qué quiere decir? Que un tamaño de muestras en este caso los 186, que fue mi tamaño de muestra, la media de 3103 se va a encontrar entre el intervalo de confianza del 95% de 3002.3 y 3203. Como lo podemos ver, se encuentra este rango casi a la mitad. Este 95% de confianza, como ya se describió anteriormente en otros ejercicios, de un 99%, 95%, como se interpreta este intervalo de confianza, quiere decir que de un tamaño de muestras que yo tome, donde sean muchas muestras, al juntarlas, al obtener sus valores de cada uno, y al tenerlas de todos, el 95% de confianza, ese intervalo me está hablando que de todos esos valores, la media se van a encontrar dentro del rango, del intervalo que me arroje con un 95% de confianza. Lo que no tengo que entender es que si tomo una muestra individualmente, ese 95% del intervalo de confianza se va a encontrar aquí, o la media. No se puede eso porque solamente estoy tomando una muestra. Como aquí ya tomé un número mayor, en este caso tomé varias muestras que fueron 186, ya estimé la media, y esa media con un nivel 95% de confianza de esas muestras se van a encontrar en estos valores. Para darle respuesta al final, a la parte final que me está pidiendo, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Ok, me voy a ir a estadística por sample size for estimation. Ok, en este caso me está pidiendo estimar sample size y ok, el parámetro es sample size for estimation y es mean binominal. En este caso tengo la media. Tengo una desviación estándar que está dada por desviación estándar de 465. Aquí ya la tengo, 465. Lo que necesito tener, lo que me está pidiendo calcular es el tamaño de la muestra a tomar con una desviación estándar de 465, con un margen de error del 10%, y un nivel de confianza del 95%. Aquí previamente ya está establecido. Entonces lo que me está pidiendo, lo que me está diciendo es que los resultados, los valores que yo tengo que tomar para calcular es mi tamaño de muestra de 8309 para con esto tener un margen de error que se encuentre dentro del 10%. Con esto paso a la primera parte de los ejercicios que se resuelven durante la presentación. A continuación voy con la parte que ya previamente le di respuesta, calcule esta parte, los propuestos, y ahora le di respuesta a esto. Como ya se pudo ver nuevamente,
fue la margen de error de los tres, del tamaño de muestra, el sample t también, para calcular el 95% del intervalo de confianza, ya lo creé. Y con eso también aquí, como se puede ver, nada más ya tenía este dato por default, pero aquí al hacer la estadística básica, el sample t, al hacer la estadística descriptiva, me arrojó los valores con nivel de confianza. Cuando construí el intervalo de confianza, me arrojó también la media muestral, que aquí está. Continuando con la parte de los ejercicios, estoy en el tema 7.5, estimación de la varianza poblacional. Estimación y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Las definiciones: la distribución de la probabilidad chi cuadrada. Estimación de chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad: n menos 1. Estimaciones y tamaño de la muestra. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. Tengo que la varianza muestral, que es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S a la 2 tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a sigma cuadrada que otras medidas, o la varianza poblacional, que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de sigma, cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de sigma razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de sigma. Ejemplo de clasificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Aquí previamente tengo ya las calificaciones de crédito FICO anteriormente registradas. Aquí ya tengo el tamaño de muestra de 100, como ya se mencionó. Entonces voy a estadística básica. Voy a ir a sample t. Entonces me va a pedir los valores que tengo que quiero analizar. Yo tengo los de una columna, que son estos, los de 1. Aquí tengo estos valores. Estadística básica, estadística, y voy a ir a sample t. Quiero los valores de una columna, las calificaciones FICO, un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El 95% de confianza me está pidiendo calcularlo. Aquí ya tengo abiertas muchas, pues ahí está. Y voy a, en este caso ya está el 95% por default. Entonces voy a hacer el análisis. Aquí con los datos ya obtenidos puedo darle respuesta al primer requerimiento que me está pidiendo.
Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. La estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito está dada por la desviación estándar. La desviación estándar que me arrojaron los datos fueron de 92.21, que es la estimación puntual para la desviación estándar de las casillas de crédito. Aquí ya lo tengo. Ahora, para darle respuesta a esto, creando el intervalo de confianza del 95% para una desviación estándar de las calificaciones de crédito. Como se puede observar, el tamaño de muestra son 100, como los que ya anteriormente presenté aquí. La media está dada por 703.14, la desviación estándar es de 92.21, el error del cálculo de la media está dado por 9.22 y aquí el intervalo de confianza del 95% se encuentra, o la media se encuentra dentro de 684.84 y 721.44. Como podemos ver, la media de los 76 en tamaño de muestra se encuentra dentro de este valor. Esto se interpreta como en el ejemplo que puse anteriormente. Si yo tomara 100, mi tamaño de muestra fuera de 100 y yo quisiera tomar el intervalo de un 95% de confianza, diría que esa parte de la media se va a encontrar dentro del rango que me arroje. En este caso, si tengo un tamaño de muestra de 100 y digo que un nivel de confianza del 95%, 95 piezas, en este caso muestras, su media o la media se va a encontrar entre el intervalo de confianza del 95%. Concluyendo con el último ejercicio, me pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Para calcular esto voy nuevamente a estadística, Power and Sample Size for Estimation. Aquí lo que yo tengo que calcular, ya tengo la media, tengo una desviación estándar a 75 puntos, me dice que me hace 75 puntos. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se tiene un margen de error del 10%. Ok, me pide estimar el tamaño de muestra que tengo que tomar con una desviación estándar de 75 con un margen de error del 10% y con un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí ya lo tengo, 95%. Ok, entonces me está pidiendo ahí, nuevamente voy a analizar los datos, una desviación estándar del 75% para estimar el tamaño de muestra con un margen de error del 10%. A un nivel de confianza del 95%. Okay. Es tamaño muestra 219. Aquí es la media, estimado el valor, margen de error de un 10%, una desviación estándar de 75 puntos, nivel de confianza del 95. Aquí voy a asumir que ya conozco la media, que ya conozco la desviación estándar. Y tengo un margen de error del 10%, parámetros nominal. Aquí nuevamente voy a ir a estadística gráfica, Power Sample Size for Estimation, aquí ya es la media, es Power Sample Size, estoy estimando la media con los parámetros de media nominal, estándar de desviación, con una desviación estándar de 75 para estimar el tamaño de muestra con un margen de error del 10%, aquí está, con una desviación, con un nivel de confianza del 95%, aquí está. Ok, y me dice que un margen de error
Las piezas que un margen de error, el tamaño de muestra tiene que ser de 219. La desviación estándar, ok, la desviación estándar, para darle, entonces me está pidiendo aquí que calcule el tamaño de la muestra. Son 100, aquí el valor que me arroja me dice que deben de ser, o para tener un tamaño de muestra de 219, para tener un margen de error del 10%. Dándole respuesta a la última actividad es: utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anterior. Aquí la respuesta es para calcular la básica estadística. Estoy obteniendo la varianza. Nuevamente, para recapitular que esté en lo correcto. Estoy en estadística básica. Estoy para obtener la varianza. Estoy obteniendo los datos de una columna. Ajá. Desde el crédito FICO estoy aquí con la calificación, que es esta. Voy a estadística básica, y voy a obtener la parte de la varianza, que es la estimación de la varianza poblacional. Calificaciones FICO calcula estimación puntual de estas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, calificaciones ya está 95% por default. Entonces tengo que la media es 92.100%. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. La estadística descriptiva me dice que un tamaño muestra de 100 con una desviación estándar de 92, la varianza dada por 8500. Bueno, estoy respondiendo la parte de los ejercicios que son los siguientes. Son 92.2. En este caso me estaba pidiendo calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las casillas de crédito. La desviación estándar es de 92.2. Al calcular la parte de la varianza, estimación de la varianza poblacional. Con ello me pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Aquí ya las tengo. Me dice que el tamaño de muestra es de 100, desviación estándar de 92. Entonces la mejor estimación puntual para la desviación estándar es 92.2. Una varianza de 8502. Aquí voy a utilizar, ya que el ejercicio me está pidiendo, es el 95% de nivel de confianza de chi. Ok, entonces me dice que esa parte del intervalo, del rango que va lo que me está sugiriendo, de que me está pidiendo, un 95% de confianza para chi cuadrada se encuentra entre 81.0 y 107.1. Para hacer énfasis aquí, quiere decir que tomar un tamaño de muestra, ese 95% se va a encontrar entre el 81.0 y 101%. Esto quiere decir que la desviación estándar de la desviación estándar para, en este caso, mi tamaño de muestra con 95% se va a encontrar entre 81.0 y 100.1%. Esto es lo mismo que si dijera que voy a tomar un tamaño de muestra de 100 piezas y la fuera a medir y quisiera obtener en este caso el resultado de la medida, y ya tengo los datos registrados. Eso me dice que del 95% de esas piezas, su desviación estándar la encontraría en este caso, por ejemplo, en este tipo, ¿no?
En el 95% de chi cuadrada le encontraré entre el 81.01% y 100.1. Para este ejercicio, que realmente lo que me pide de 100 muestras, el 95% de confianza usando chi cuadrada, me dice que el 95% su varianza, su desviación estándar, se encuentra entre 81.0 y 101%. Dándole respuesta a eso, ya construir el intervalo del 95% usando chi cuadrada, con una estimación de la varianza poblacional. Continuando con el último ejercicio, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok. Aquí voy a ir a estadística, sample 6, una desviación estándar normal, un estándar de desviación me pide 75, desviación estándar de 75, voy a calcular el tamaño de la muestra con un margen de error del 95%, margen de error del 95%, margen de error del 10%, y un intervalo de confianza del 95%. Al tomar estos datos me pide que el margen de error, para obtener el margen de error del 10%, tengo que tomar un tamaño de muestra de 140. Este es el tamaño de muestra que debo de tomar, de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. Aquí voy a estimarla siguiendo dentro del ejercicio final: estimación y tamaño de la muestra, estimación de la varianza muestral, ejercicio, consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Ok. Aquí me está pidiendo el consumo de energía. Aquí ya los tengo previamente capturados. Son 48 datos que van por año, el bimestre y el consumo. En este caso analizar va a ser el consumo. Me está pidiendo. En el primer punto me pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Para darle respuesta a esto y obtener ese valor, voy a optar por darle respuesta primero voy a resolver el inciso, en este caso el inciso B, para responder el inciso A. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Para este caso voy a estadística básica, voy a utilizar estadística básica y estoy usando la parte de la varianza. ¿Qué voy a utilizar? Tengo aquí los datos a analizar y voy a utilizar los consumos en kilowatts. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Voy a corroborar que realmente esté con un 95% de confianza. Aquí está, nivel de confianza 95%. Y ahora voy a analizar los datos. Dándole respuesta al punto 1, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. La desviación estándar que me arroja son 692. Aquí ya tengo los valores, ya los tengo, y es la mejor estimación puntual de la desviación estándar del consumo de energía. Lo siguiente que me está pidiendo es construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Ok, de los 48 datos tomados, tengo la desviación estándar de 692, una varianza de 479.021 o 479.021. Mi MINITAB en esta versión que tengo me da el 95%, un nivel de confianza del 95% usando a Bonnet. Los datos que yo estoy analizando los estoy llevando a cabo con un nivel de confianza del 95% para sigma usando chi cuadrado.
que es para los fines de este ejercicio. Entonces estoy construyendo con un nivel el intervalo que se encuentra en el 95% confianza para la desviación estándar. El 692 se encuentra entre 576 y 687. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 48 muestras, el 95% de ellas, su desviación estándar, para desviación estándar se va a encontrar dentro de este intervalo que está dado por 576 y 867. Esto quiere decir que si tomáramos, después de tomar un número de muestras, voy a poner de ejemplo 100, quisiera calcular el 95, un nivel de confianza del 95%, cómo se va a comportar su desviación estándar. Eso me quiere decir que de las 100 muestras que yo tomo de manera de ejemplo, el 95% su desviación estándar se va a encontrar entre el intervalo que se encuentra en el intervalo del 95% como tamaño de muestra después de haber tomado muchas, y no como se pudiera interpretar erróneamente de que si tomo una muestra la desviación estándar de ese número se va a encontrar en el rango del 95% intervalo. Eso es incorrecto. A continuación, para darle respuesta a lo último que me pide, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%. Aquí estamos en el consumo de energía. Lo siguiente que voy a hacer es calcular la parte, voy a estadística, Power Sample Size for Estimation. Voy a estimar lo que me está pidiendo, el tamaño de la muestra necesaria si se ha realizado tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza de 90%. ¿Okay? Una desviación estándar de desviación estándar ya me la dio, una desviación estándar de 250, para estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% con un nivel de confianza del 90%. Okay. Aquí voy a modificar el nivel de confianza, no quiero 95, me está pidiendo el ejercicio que sea a 90. Los datos arrojados me está pidiendo que para obtener, o en este caso, el tamaño de muestra necesario, si se desea obtener un margen de error del 10%, desviación estándar de 250 a un nivel de confianza de un 90%, tengo que tomar 921 muestras con un margen de error del 10%. Con esta parte doy respuesta a esta primera parte del ejercicio, continuando con esta parte de la 692 con los ejercicios propuestos. Okay. A un margen de error aquí la actividad me está pidiendo calcular también, construir un intervalo de confianza para la actividad. Aquí ya calculé la primera parte que me pide. En un momento voy a pasar a hacer lo que me está pidiendo el ejemplo, estimación de la varianza poblacional. Aquí hay una parte que me está pidiendo estimarla, aquí en un momento la voy a resolver. Ejercicio con calcula la estimación puntual, desviación estándar. Esto es el ejercicio que ya respondí con los valores de FICO. Esto es ejercicio consumo de energía, que ya también le di respuesta en esta actividad. Simplemente quería corroborar que lo que se está solicitando coincida con lo que estoy resolviendo. Entonces, nuevamente, ya calculé la calificación de crédito FICO con el archivo que se me dio.
calculé la mejor estimación y calculé el intervalo de confianza, calculé el tamaño de muestra. En la siguiente actividad, que estuvo dada por el tamaño de consumo de energía, calculé nuevamente la estimación puntual, la desviación estándar, el intervalo de confianza del 95% y también el tamaño de muestra necesario, como se puede ver. Entrando al capítulo 8, es prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. Tenemos una prueba de hipótesis, fundamento de la prueba de hipótesis con las definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Tenemos la regla del evento inusual para estadística inferencial. Si, con un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Seguimos con las definiciones. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor, menor, mayor o bien desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Continuando con las definiciones, la hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en una forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor, menor o igual a o desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotada con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Continuando con los métodos de prueba de hipótesis, tenemos que un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula. De los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula, los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tenemos la prueba de hipótesis, fundamento de la prueba de hipótesis. Tipos de pruebas de hipótesis. Como podemos ver en la imagen, tenemos una campana. El signo usado en H1 es desigual o prueba de dos colas. Esto es igual a prueba de dos colas. La región
crítica se encuentra en las dos regiones o en las colas, como se puede ver, extremos bajo la curva. Tenemos el siguiente caso: el signo usado en H1 es menor que la prueba de cola izquierda. La prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda, bajo la curva, como se puede notar. Para lo siguiente, la prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha, bajo la curva. Signo usado es mayor que la prueba de cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. El criterio de decisión se basa en que la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados del programa de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor que A, rechace H0. Si el valor P es mayor que A, no rechace H0. Aquí tenemos parte de la redacción de la conclusión final. H1, hipótesis alternativa. H0, hipótesis nula, incluyendo a la igualdad. Tenemos aquí parte del inicio. Dice: la afirmación original contiene la condición de la igualdad. Tenemos que aquí nos dice rechazar la hipótesis nula o no rechazar. Aquí tenemos que dice que si rechazas, los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación es original. No rechace la hipótesis nula, quiere decir que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de la afirmación original de que afirmación original. Este es único caso en el que sustenta la afirmación original. Para llevar a todo esto nos dice que la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1. ¿La afirmación original contiene la condición de la igualdad? ¿Sí o no? Rechaza la hipótesis nula. No rechace la hipótesis nula cuando no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. El planteamiento de la conclusión final. Rechace la hipótesis nula. Existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. Entonces, errores de las pruebas de hipótesis. Teniendo esta parte una pequeña entrada a la redacción de una conclusión final, damos puesta a los errores en las pruebas de las hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad del error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos b de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia particular, un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en hipótesis nula. Con esto se dio respuesta a la primera parte de la prueba de la hipótesis, fundamento de la prueba de la hipótesis.